Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da gusto saludarlos. Quiero decirles que vamos a comenzar una serie nueva que se titula Enfrentando la Tentación. Esta va a ser una serie que nos llevará tal vez unos 10 jueves, unos 3 meses más o menos. Y hoy vamos a tocar el tema número 1, que se titula El origen de la tentación. ¿Cómo se titula? El origen de la tentación. Y vamos a leer un versículo que vamos a tomar como base. Es Primera de Corintios 10, 13. Primera Corintios 10, versículo 13. Y dice así. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El vocablo tentación puede tener diferentes significados para cada persona, para cada creyente. Para unos una tentación puede ser, va desde un helado de chocolate con 3, así todo copeteado. Para otros puede ser una tentación que está enfrentando ahí en su trabajo, de alguna mujer que le está coqueteando, que lo está provocando, entonces está teniendo una tentación. Para algún comerciante puede ser una tentación de vender kilos de 900 gramos, por ejemplo, para ganar más, y ahí está enfrentando esa lucha, esa tentación. Para alguna mujer deprimida, los antidepresivos pueden ser una tentación. Está ahí, los tomo, no los tomo. Para algún adolescente, una cajetilla de cigarros, ¿sí? O marihuana que le ofrecen ahí en la escuela a sus amigos. Para otros puede ser tentación, un deseo incontrolable por la comida, ¿verdad? Que quiere estar duro y duro, come y come. Para otros la tentación puede ser el alcohol. Para otros ir al casino o a los casinos. Para otros la pornografía ahí en internet. Para algunos otros se paran ahí en la esquina esperando el bus, el camión y un puesto de revistas, y tienen una atracción ahí porque ahí se exhiben cosas que siente esta persona que le atrae, entonces tiene una tentación. Pero hay 20,000 ejemplos, ¿sí? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra tentación? ¿Qué viene a tu mente? O sea, porque esto es lo que vamos a estar explicando. Bueno, esta es una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo vencerla? ¿Cuál es el origen? Etcétera. Cada quien tiene sin duda sus tentaciones propias. Somos distintos. Hay gente que no tiene, por ejemplo, hay hombres que no tienen tentación así, que estén así, pues en una presión constante con la mujer ajena. Hay hombres que no, hay otros que sí. Entonces, el que no tiene esa tentación en esa área puede tener en otra tentación. Y el que no tiene una tentación fuerte, por ejemplo, como el ejemplo que puse en esa área, le puede decir a otro que tiene muchas tentaciones de ese tipo: ay, no es para tanto, mira, nada más tú quieres. No, espérame. Es que somos distintos. Entonces, la serie que vamos a tratar sobre la tentación tocará sin duda aquellas cosas que cada quien en particular pues tiene, pero Dios por su gracia nos va a capacitar para enfrentar la tentación y vencerla. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Aquí se refiere a muerte espiritual. La palabra muerte significa separación, o sea, una eterna separación de Dios. La pregunta es: ¿cuál es la tentación o las tentaciones que estás enfrentando, que estás luchando y que te llevan a pecar? Santiago nos enseña algo sobre este punto. Vamos a Santiago 1:13 al 15, y ahí él toca este punto y nos empieza a dar vestigios así de lo que el origen de la tentación, cómo es que funciona, etcétera, cómo es que se va dando.
Y dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, esto tiene que ver con el cristiano, porque el que no es cristiano, no, pues está pues, pobre, ¿no? O sea, así estábamos nosotros. Pero aquí hablan los cristianos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque la definición de tentación estrictamente es la incitación a hacer lo malo, y Dios jamás va a incitar a ninguno de nosotros para que hagamos lo malo, pero Satanás sí, él es el tentador. Entonces dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y comienza a darnos una fuente de tentación, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia se refiere a las pasiones que están allí, latentes en el cuerpo humano, en la naturaleza humana caída, ¿sí? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hay una seducción en la tentación. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí toma la analogía de un embarazo. Un embarazo, pues la mujer queda embarazada, pero el bebé se va formando en un periodo de 9 meses, ¿sí? Y aquí da la idea entonces, por la analogía, de que ahí están las cosas latentes en nuestro cuerpo, y viene una tentación X para cada uno de nosotros de distinta manera. Entonces, si nosotros comenzamos a aceptar y a coquetear con esa tentación, se empieza a gestar como se gesta en el vientre un bebé, se empieza a gestar en nuestra vida. Ese es lo que está diciendo Santiago. Entonces él nos da el proceso de la tentación. Dice que hay concupiscencia, o sea, la inclinación al mal en nosotros. Después viene la tentación, ¿sí? La tentación puede venir de Satanás a través de las cosas que él ofrece, del mundo, pero también de nuestros deseos desordenados. Entonces es concupiscencia, viene la tentación, enseguida se da el pecado, que viene la muerte. Pero en el caso del cristiano, la muerte ya no es espiritual, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero ¿en qué sentido nosotros tenemos como consecuencia como cristianos la muerte cuando cedemos a algunas tentaciones? Esto lo voy a explicar más adelante, porque viene muerte de distintas formas. Ahora, hay que entender, reiterando, que el pecado trajo la muerte espiritual. O sea, y ahí todos los seres humanos, ¿sí?, morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero también la muerte, ahora en nosotros los cristianos, el pecado, ahora en nosotros los cristianos, trae la muerte, pero en otros sentidos en nuestra vida. Y voy a hablar un poquito más adelante. En Romanos 3:23 nos dice que la peor consecuencia del pecado, ya lo dije, fue la muerte espiritual. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ahí estamos incluidos usted y yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, despojados de la presencia de Dios, despojados de estar donde vive Dios, en la santidad, nosotros decimos en el cielo, ¿verdad? Y el cielo es sinónimo de todo lo puro, donde Dios habita, etcétera. Entonces el pecado trajo la más trágica consecuencia, que fue la muerte espiritual, pero trae la muerte también de otras maneras, cuando cedemos a la tentación, ¿sí? Y por ejemplo, la muerte física, por ejemplo, por algún resultado de un accidente automovilístico, pero fue por cuestión de que andaba muy tomado el chofer. No sé si me estoy explicando, ¿sí? O sea, fíjese ahí cómo trajo una muerte, aparte de la espiritual que puede estar en la persona,
trae muerte física. ¿Por qué? Porque el pecado siempre traerá muerte espiritual, ¿sí? Pero también en otros sentidos. Hay otro ejemplo, es fumar, beber en exceso el alcohol, el uso de drogas. Este tipo de muerte física, estoy hablando, muerte física, se va dando después de un tiempo prolongado. Por ejemplo, un alcohólico, uno que está constantemente, o un drogadicto, o uno que fuma 2 cajetillas de cigarrillos, entonces está llenando sus pulmones y llega un momento en que los pulmones le cobran la factura y le viene el cáncer. ¿Y todo por qué es? Por los excesos, y los excesos son pecado, ¿entiende? Entonces ahí vemos ya como consecuencia la muerte física. Voy a poner otros ejemplos, por decir uno más. El pecado puede deteriorar y llevar a la muerte a un matrimonio. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ahí está el marido, entonces, y la esposa, entonces la esposa engaña al marido o viceversa. Entonces ahí se va deteriorando la relación. El adulterio es pecado, usted sabe, ¿no? Entonces ese pecado trae muerte. ¿En qué sentido? En que el ofendido se siente totalmente despedazado, la ofendida, qué sé yo, y las relaciones en el matrimonio comienzan a afectarse de tal manera que va pasando el tiempo y comienza a morir el cariño, el respeto, el amor. Entonces da a luz que el pecado, y el pecado muerte. Y es así como el día de hoy, por ejemplo, vemos matrimonios cristianos divorciándose. ¿Qué pasó allí? Murió. El pecado de la infidelidad trajo muerte a ese matrimonio. Otro ejemplo, un par de novios que se exceden en las caricias, terminan fornicando, queda embarazada. Entonces, bueno, ya se perdió de muchas cosas que Dios había diseñado para llegar al matrimonio. Entonces, como quedó embarazada, luego ya puede venir otro pecado de que no, pues tienes que abortar, no queremos el bebé, o me van a correr en mi casa. Entonces todo eso trae a la larga una consecuencia. Y en el caso de estos novios, se pueden casar a la fuerza. Entonces ya ellos están fincando mal su matrimonio, ¿entienden? Porque luego ya viene el bebé y no tienen esa parte bonita de los recién casados, que la luna de miel y todo ese asunto. Entonces va matando ilusiones, va matando sueños, va matando un montón de cosas. ¿Qué? El pecado. Se concibe, se cede a la tentación, tentación, pecado, pecado, muerte. Otro ejemplo, un empresario puede tener una empresa muy próspera. En el caso de un cristiano, puede tener una empresa muy próspera, pero por ahí les llegan los del SAT y le dicen: oye, pues tú tienes que pagar 15 millones de pesos de impuestos, pero pues yo te puedo arreglar para que nada más pagues 5, pero me das 5. Y usted sabe que así no le hacen aquí en México, ¿verdad? Entonces ahí está la tentación, porque dice: no, de 15 a 10, no, pues 10. Entonces empieza a luchar con la tentación. Si cede a la tentación, el pecado puede traer muerte a su empresa. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque al rato, al siguiente periodo, salta la luz que no pagaste tus impuestos y ahora se te hicieron 30 millones y te vas a la quiebra. Entonces, realmente ese asunto de ceder a la tentación es medular para nosotros los cristianos, ¿sí? Otro ejemplo, para que quede más claro todavía, cuando los padres descuidan la educación a sus hijos, descuidan la relación, llega un momento en que en lugar de ir creciendo esa relación, va muriendo un vínculo que hay entre los padres y los hijos. Hay descuido, no hay atención a ellos, se les deja, etcétera, etcétera. Y después, cuando crece el hijo,
comienzan las consecuencias de ese pecado. Porque hay una tentación de parte del marido a decirle a la mujer: tú atiéndelos, yo vengo cansado del trabajo. Y luego tu esposa te dice: pero tú eres su padre. Pues sí, soy su padre, pero que les baste con que yo les traiga la comida a la casa. No, eso no basta, fíjate. Entonces hay una tentación allí a dejar en tu esposa la responsabilidad que le toca al varón. Entonces, ¿qué trae eso al ceder a esa tentación? Trae muerte. ¿Por qué? Porque después los hijos se desbalagan y empiezan a hacer y a vivir sus cosas. Entonces el pecado se concibe, la concupiscencia se concibe, se da a luz el pecado, y el pecado trae muerte. Y es así como se rompen los vínculos familiares y tantas cosas. Entonces, el pecado siempre provoca alguna clase de muerte. Algo queda siempre destruido, muerto, languideciendo ahí, ya sea el respeto, la paz, el hogar, la fidelidad o aún la vida misma. Una de las afirmaciones más comunes que usamos para excusar nuestros pecados es esta: es que soy débil, nadie es perfecto. Bueno, hay una verdad en eso, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero escúcheme esto, el asunto es que si en un momento dado usted y yo tenemos la capacidad dada por Dios de hacer lo correcto, y en su momento decidir ceder a la tentación o decirle no a la tentación. O sea, sí es cierto, somos débiles, pero Dios dice que sí tenemos la capacidad dada por Cristo para no ceder tan fácilmente a la tentación. Y podemos decir no a la tentación. Vamos al versículo que leímos, 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Quiere que le explique lo que es ninguna tentación? Aunque esté dormidito. Ninguna tentación. ¿Qué es ninguna tentación? Una sola. No, pero es que es... No. La Biblia dice que no hay una sola tentación, no hay ninguna tentación que no sea humana. Significa que no pueda soportar el ser humano, o el cristiano, en este caso, en su debilidad humana. No hay una sola que no. ¿Escucharon eso? Tenemos que entrar muy bien y entender este concepto de la Biblia, este principio. No os ha sobrevenido, o sea, no nos viene ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, porque es fiel con nosotros. Somos sus hijos. Nos vino a rescatar del pecado, entonces Él nos capacita para resistir la tentación. Eso significa que Dios es fiel y que no os dejará, dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No significa que Dios va a venir, vete diablo, vete diablo. No, eso no significa eso no significa no os dejará ser tentados, no. Significa que a ti y a mí ya nos ha dado el poder para decirle no a la tentación. Eso significa. Dice: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ese de que dará también no significa que Dios tienta, porque ya lo vimos que el mismo Santiago dice que no es así. Lo que significa es que Dios permite la tentación, pero también en ese permitir, que hay un propósito que vamos a ver más adelante, también nos da juntamente con la tentación. ¿Qué nos da? Dice, la salida. ¿Qué es la salida? ¿Qué es una salida? Ya está una a mi izquierda, otra allá, otra por el medio. La salida. Lugar, por ejemplo, una contingencia y todos para afuera. Rápido. ¿Por dónde? Por la salida. ¿Y cómo sales? Pues caminando, tranquilo, y vas hacia afuera, huyendo, ¿sí? De una contingencia. Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Podáis soportar qué?
La tentación. O sea, siempre que tengas una tentación, también hay una salida. Y la salida es decir no. Nada más hay dos decisiones que tú puedes tomar: decir sí o no. Pero es una decisión que tú y yo tomamos. Hay un ejemplo, no vamos a leer todo el pasaje, es en Génesis 39, del 1 al 12, para los que anotan, y es el ejemplo de José. Ustedes recordarán esta historia, hijo de Jacob. Dice que él fue llevado a la casa de Potifar, que era un oficial de Faraón. Él dice que Dios estaba con José y le encomendó toda su casa para que la administrara. Y dice que aconteció un día que, estando él haciendo su quehacer, la esposa de Potifar puso los ojos en José y se acercó provocativamente a José y le dijo: duerme conmigo. Y José le dijo: no, hombre, ¿qué te pasa, mujer? Tu esposo me dio en administración toda su casa, pero yo no puedo tocarte a ti. Entonces dice que él se negó. Pero la mujer impía, la mujer mala, la mujer adúltera siguió insistiendo. Entonces dice que en una ocasión José estaba haciendo sus quehaceres ahí en la hacienda y llegó la mujer y lo tomó, así lo asió de su ropa, y dice que le dijo: duerme conmigo. Pero dice el versículo 12 que ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces dice, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo José? Huyó, salió. ¿Cuál fue la salida para él en ese momento? Huir. Pero en su corazón decir no, porque él dijo: ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Entonces él tenía muy consciente la santidad de Dios, estaba muy consciente que él era un hijo de Dios y que no podía ceder muy fácilmente a la tentación, pero fue tentado. La Biblia dice que Cristo nuestro Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero él fue sin pecado, ciertamente, porque su naturaleza le impedía ceder al pecado. Era imposible que Cristo pecara por su naturaleza santa, pero nuestra naturaleza humana, esa necesita que nosotros la sojuzguemos, la mortifiquemos diciéndole no. Entonces, Dios tiene propósitos al permitir que seamos tentados, porque a través de las pruebas de la tentación, fíjate, la tentación a la vez es una prueba. A ver si me explico. La tentación es la incitación a hacer lo malo, pero también es una prueba para nosotros. Dios las permite, pero Él desarrolla en nosotros, a través de las pruebas de la tentación, desarrolla paciencia, carácter, resistencia, desarrolla en nosotros y quiere desarrollar aún más sensibilidad, santificación, y sobre todo quiere Dios desarrollar en nosotros, en la prueba de la tentación, el sentido de confiar totalmente en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza, porque somos débiles ciertamente, sino en la fuerza del Señor. Y sobre este asunto Santiago lo escribió de esta manera, sobre las pruebas. Y aquí tiene que ver con la tentación también, que a fin de cuentas resulta una prueba. Santiago 1:2 al 4. Santiago 1:2 al 4. Dice Santiago: hermanos míos, aquí es para los cristianos, sigue insistiendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas en el griego significa de todos colores, fíjate. O sea, todo, nosotros diríamos pruebas de todo color y de todo sabor, nosotros le pondríamos, ¿verdad? O sea, diversas pruebas, múltiples maneras de ser probados, múltiples maneras de ser tentados y múltiples maneras de ser probados. Sabiendo, y este verbo es muy importante, sabiendo
entendiendo, comprendiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, de lo que estás hecho, si realmente confías en Dios, honras a Dios, crees en Dios, produce ¿qué? Paciencia. Aquí la palabra producir habla como de dar un fruto. Como consecuencia de esa prueba de fe que tú resistes, produce paciencia. La paciencia es aguantar los sinsabores de la vida, ¿sí? Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. O sea, Dios quiere hacer una obra completa en nosotros, para que seamos perfectos. Aquí perfección significa madurez, para que lleguemos a la madurez. Seáis perfectos y cabales. La palabra cabales significa completos en todo nuestro ser. Habla de sanidad en todo nuestro ser, sanidad completa de alma, ¿sí? De pensamientos, de espíritu, un espíritu limpio, y como consecuencia nuestro cuerpo es más sano. Es más sano abstenerse de los excesos de la carne. Es más sano abstenerse que darle rienda suelta. Fíjate, no sé si tú te fijas, por ejemplo, en gente que vive de plano entregada al pecado, no son creyentes, y tú los ves muy acabados. Entonces tú le dices, oye, ¿cuántos años tienes? Y te dice 35. ¿Cómo? Yo te he echado unos 60. Ay, no invente, oiga. No, es que se ven tan mal, están tan mal aún físicamente, que proyectan más edad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se lo acaban, ¿sí? Entonces dice, sin que os falte alguna cosa. O sea, Dios quiere, eso significa madurez integral en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Claro, este cuerpo se va desgastando, pero Pablo dijo que este cuerpo se va desgastando, no obstante, el hombre interno va creciendo, se va fortaleciendo. Esa es la nueva criatura que está en nosotros. Entonces el apóstol Pablo entendió, por otro lado también, el valor de las pruebas. Y él comprendió y lo escribió, que las pruebas, las tentaciones, la prueba de la tentación tiene relación con nuestra dependencia en la fortaleza de Dios, no en la nuestra. Es decir, no podemos resistir una tentación si no tenemos el poder de Dios. Y como todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fuerza de Dios operando en nosotros, podemos nosotros vencer las inclinaciones de la carne. Pablo escribió, vaya a ver en su Biblia, en 2 de Corintios 12, 9 y 10, aquel pasaje memorable cuando él habla de que fue traspasado por un aguijón en su carne, ¿se acuerda? Dice, para que las grandezas de la revelación no me exaltase, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. Dice, y yo he rogado 3 veces que lo quite, pero en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y luego mire la frase que viene a continuación, porque mi poder, le dijo Dios a Pablo, mi poder se perfecciona, hace la obra completa en la debilidad. ¿Qué es debilidad aquí? Aquí debilidad se refiere a los recursos humanos, a la fuerza de voluntad que la gente decimos que tenemos. ¿Ha oído o hablado con gente que usted le dice, oye, no fumes droga, no tomes droga? No, yo cuando quiera la dejo. ¿Han oído eso? Yo cuando quiera, nomás es cuestión de voluntad, dicen. Sí, cómo no. ¿Conoce alguno que de voluntad así, que está bien metido en la droga, la deja? No, lo tiene atrapado. No existe eso. Eso es un engaño, precisamente de la tentación. Entonces dice, bástate mi gracia, porque mi poder, fíjate, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú dejas que sea yo, mi fuerza en ti. Dice Pablo, por tanto, él entendió eso que debemos entenderlo también, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, de decir, me voy a gozar de decir, yo no puedo, yo soy un inútil, en mí no está el poder, porque eso sería orgullo, ¿no es cierto?
sino lo que Dios quiere es que nosotros confiemos totalmente en Él. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ven, Él tuvo esa revelación y Dios quiere que tú y yo la tengamos. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea, me gozo en que yo no puedo, yo sé que soy un inútil. Y me gozo cuando tengo afrentas, dice, cuando estoy en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque yo de mí mismo no puedo enfrentar eso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esa frase? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Significa cuando yo no confío en mi propia sabiduría. Cuando yo no confío en mis propios recursos, soy ese hombre débil. Pero al no confiar en mi propia fuerza de voluntad, en mis propios recursos humanos, eso es lo que en realidad me va a hacer ¿qué? Fuerte. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, alguien está buscando un trabajo y dice, no, pues, yo hoy voy a tener optimismo, y hoy voy a pensar positivo? ¿Qué? Cálmate. En lugar de decir, Señor, tú guías mis pasos, yo encomiendo a ti mi camino, guíame, dame tu gracia cuando hable con tal gerente, pon palabras en mi corazón, dame esa gracia delante de los hombres. Qué distinto, a decir, no, yo tengo un currículum espectacular. ¿Cuántos con todo y su currículum espectacular no tienen trabajo? No confiemos en eso, en nosotros mismos. Yo les he comentado que en ocasiones la gente me pregunta, me dice, oye, ¿tú te pones nervioso cuando predico? Me pongo nervioso cuando predico. Es más, hoy estaba más nervioso que otras ocasiones. Estaba allí atrás y ay, Señor, ayúdame. Pues, pero una vez yo le pregunté, hace muchos años, le pregunté a uno de mis maestros de la Biblia y me dijo, eso es bueno, Chuy, no lo pierdas, porque eso habla de que no confías en ti. Entonces, al no confiar en mí, en lo que yo haya estudiado, en lo que yo me haya preparado, en mi capacidad que yo pueda tener intelectual, humana o espiritual, eso me provocaría problemas con Dios, porque estaría yo dependiendo de lo que yo sé. Pero eso no significa que no debemos prepararnos, me estoy explicando, ¿verdad? Pero que a la vez, en realidad, lo que debe prevalecer es la fuerza que da el Espíritu, el poder de Dios por el Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Y ya no tanto es la confianza, y yo no quiero perder eso, de confiar en mí mismo. Yo me sigo poniendo nervioso y eso desgasta físicamente, desgasta. Algunos me dicen, oye, pastor, y pues ha de ser bien bonito ser predicador. No, pues miren, Chava Pardo acaba de hacer un viaje, lo invitaron a, no sé si están aquí todavía los venezolanos, ¿todavía están aquí? Allá están, bien, saluden a los de Venezuela, que nos visitaron al Congreso de Matrimonios y se quedaron. Y lo invitaron para allá, y bueno, pues está aquí en Sudamérica, allí de Colombia, así, pues está lejitos, pero no está tanto. Sí, bueno, a mí se me hace así, está lejos, pero no está tanto. Entonces yo le dije a Chava, oye, ¿y cómo te fue? Dice, dice, espiritualmente y todo lo que fue la administración, excelente, dice, pero es cansadísimo, claro. ¿Por qué? Porque no estás confiando en ti. ¿Y estabas nervioso? Sí, qué bueno. O sea, no confiemos, hermanos. El otro día me escribió una persona y me dice, fíjate, pastor, que está a punto de darme un trabajo. Es el trabajo que, bueno, yo le estaba pidiendo al Señor y ya me lo dieron, dice. Es un trabajo que es con mi profesión, es un salario que rebasó 15 veces lo que yo podía pedir. Dice, pero tengo la capacidad humana, yo lo sé, pastor. Dice, pero por favor te encargo, ora por mí, porque yo necesito la sabiduría de Dios. Yo dije, entonces yo le aconsejé, Dios te va a bendecir, sigue confiando en la sabiduría de Dios. Tú tienes un buen currículum, tú tienes todos los recursos humanos, pero confía en Dios.
Que Él te dé la sabiduría, te dé la fuerza, te dé la inteligencia espiritual para desarrollar ese trabajo. Entonces, hay un confrontamiento, una confrontación cuando somos tentados, ¿no es cierto? Es un terrible y doloroso proceso enfrentar la tentación, porque nos agobia. Y hay una tentación, por ejemplo, en el caso que yo les ponía, hay una tentación en el predicador de confiar en lo que sabe. Entonces hay una lucha, o confío en mí o confío en Dios, y hay un doloroso, y es terrible esa confrontación, pero es el medio precisamente que Dios usa para madurarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces no debemos de abandonar ese proceso. Seremos tentados, Dios lo permite, a la vez seremos probados, pero es el proceso que Dios usa. Entonces, si nosotros abandonamos ese proceso y nos abandonamos a la tentación, perdemos la oportunidad de aprender a crecer en Cristo y a madurar, porque no estamos resistiendo. Entonces, si queremos crecer en Cristo, seremos probados. Si queremos crecer en Cristo, seremos tentados. No podemos tener lo uno sin lo otro. O sea, no puede haber crecimiento si no hay prueba. No puede haber crecimiento de paciencia y fortaleza si no hay tentación y tú le dices no hay crecimiento. En otras palabras, como dijo alguien en la antigüedad, no puede haber victoria sin guerra. No puede haber victoria, tiene que haber guerra para fin de que haya victoria o derrota. Hay un ejemplo del salmón. El salmón es un tipo de alegoría y una ilustración. Dice que un salmón se afanaba por remontar el río. Así iba saltando por las cascadas, chocaba contra las piedras y las ramas, ganando metros a la corriente adversa. Dice, su única ilusión era llegar al lugar de su nacimiento, a un lago que estaba en las alturas. Una rana lo contemplaba desde un remanso del río y le gritó al salmón: ¿para qué tanto esfuerzo? Le grita la rana. Morirás antes de llegar, le dice. ¿Te atrapará un pescador o te atrapará un oso? Mejor quédate tranquilo, no luches. Quédate en este remanso, aquí tienes todo lo que necesitas para vivir bien. ¿Para qué luchas contra la corriente? Sin escuchar, dice esta anécdota, la amable invitación de la rana, el salmón siguió adelante con más empeño. No se detuvo a escuchar a la rana, que no conocía el lago en las alturas. Prefirió arriesgarlo todo con tal de alcanzar su propósito para el que fue creado. En su lucha estaba en juego todo: su ser, su razón de ser, su especie, su fecundidad, su vida. El salmón cumplió con la misión para la que fue destinada por el Creador. Y siempre se cumple ese ciclo. Y tú y yo no fuimos creados para ser esclavos del pecado. No debemos rendirnos, debemos seguir luchando contra ese río que da con ímpetu de maldad. Tenemos que seguir luchando, hermanos. No podemos abandonar el asunto allí. Tenemos que seguir adelante, luchando contra la corriente, luchando contra la tentación, luchando contra el pecado. No podemos hacer lo que en otro caso, por ejemplo, un remero que lucha en un río caudaloso. Fíjate qué interesante. Un remero, ahí va un río caudaloso y él va en su kayak, ¿verdad? Y lleva el remo. Mira, qué interesante. La fuerza del río es destructiva, ¿no es cierto? Pues esa ha matado a mucha gente, porque la fuerza de un río caudaloso es bastante. Entonces resulta que la fuerza del río es la que en realidad está ayudando al remero que está ahí en el agua a mantener el equilibrio, o sea, luchando con la corriente, pero eso lo hace que esté concentrado, que tenga coordinación para poder sortear el caudal. ¿Me estoy explicando? Él está concentrado y está enfrentando la lucha contra aquel caudal. Pero imagínense que de pronto el remero dice: ya me cansé de remar contra la corriente, me duelen los brazos, me duelen las piernas, ya no me quiero concentrar, no vale la pena,
y de pronto arroja el remo al agua y deja que el río lo arrastre. ¿Se puede imaginar lo que va a pasar con ese remero? La corriente lo va a arrastrar y lo va a matar. He aquí el punto principal. La fuerza del río es la que ayuda al remero a desarrollar su destreza, a enfrentar ese caudal. Es lo que va desarrollando, en el caso del remero, la destreza. Comienza a desarrollar capacidad para sortear los peligros, ¿sí? Ahora, ese río va a destruir en el momento en que deje luchar el remero. Esto es lo que sucede con el poder del pecado, hermanos. Siempre que adoptamos una posición en contra de la tentación, estamos luchando. Y es precisamente esa lucha la que nos mantiene alerta. Dios usará esa lucha para convertirnos en hombres y mujeres que Él desea que seamos, que reflejemos a su Hijo. Entonces ahí está la prueba, ahí está la tentación, y precisamente ahí eso es lo que Dios quiere, que nosotros enfrentemos la tentación y digamos: no, pero no podemos abandonarnos. Si abandonamos los remos y nos rendimos y dejamos que las fuerzas del mal dicten nuestro comportamiento, pronto vamos a ser arrastrados por la corriente del mundo. La maldad se ha multiplicado y nuestras vidas corren peligro de ser destruidas. Esto fue a manera de una introducción un poco larga, pero vamos a ver algo sobre el origen de la tentación. En Génesis 1:1 al 3 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Era un desorden. Había un caos. Y estaba vacía. Y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y aquí comienza, en la narración de la creación del Génesis, cómo Dios trajo el orden del desorden, cómo Él trajo del caos. Él comenzó a ordenar todo y empezó a producir la armonía, el orden. Dice que la tierra estaba sin forma y Dios le comenzó a dar forma. Dice que el mundo estaba en tinieblas y Dios trajo luz. Comenzó todo aquel panorama a cambiar. Bueno, ese mismo es el patrón que Dios siguió en toda la narración de la creación. Dice: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y del caos, del desorden, Dios comenzó a ordenar todo. Tú y yo venimos del mundo, del desorden, del caos, del desastre. Nos convertimos a Cristo, viene la luz y como consecuencia Él empieza a poner orden en nuestras vidas. Él puso orden en las aguas, creando como resultado la separación de los océanos, el cielo, creó la tierra seca. Después puso orden en la tierra, creó plantas, árboles que daban semilla, árboles que daban fruto. Dios puso en orden los cielos, separó la noche del día. Luego Dios creó diferentes animales, pero de una manera perfecta los adaptó al ambiente, y es así como los peces los puso en el mar, ¿verdad? Las aves para que volaran libres en el aire, los mamíferos para que estuvieran en la tierra. ¿Y cómo comenzó Dios a ordenar todo? Dios completó su orden en la creación cuando finalmente crea al ser humano, al hombre. Pero lo creó de una manera diferente del resto de toda la demás creación. El hombre fue creado a imagen de Dios y tenía una función especial que llevar a cabo, que era gobernar la creación. Dios le estaba entregando el gobierno de la creación. Y Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
O sea, no nos parecemos, algunos dicen que nos parecemos al mono, pero no. Puede haber algunos rasgos, pero esos rasgos son de la creación, pero nada que ver con un simio y tú, ¿verdad que no? O tu abuelito es un mono, ¿no? O tu abuelita es una rana, esa está más fea. No, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego dice, y señoree, significa gobernar. Gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios siguió poniendo en orden las cosas y puso al hombre como gobernador de la tierra para que mantuviera el orden en su creación. ¿Sí? Dice en el versículo 28 que Dios le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí que Dios delegó al hombre la responsabilidad de gobernar y de mantener el orden de la creación que Dios hizo, y nos la dio a nosotros. Por eso, hermanos, el pecado trastornó todo eso. Y hasta la fecha vemos que a pesar de la capacidad, de la inteligencia que tenemos los seres humanos, no somos capaces de vivir en orden. En la mañana en la escuela bíblica hacemos una reflexión de la inteligencia del hombre, la capacidad de creatividad. Y puse el ejemplo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología en los últimos años es espectacular. No sé cómo definirla, es maravillosa, rebasa cualquier imaginación que hubiera tenido el mismo ser humano hace 20 años. Yo les comentaba que en este aparatito que tengo aquí llamado computadora, pues ¿qué no tengo allí? Tengo Biblias, comentarios, no sé, tengo más de 1000 predicaciones. Pero antes de este juguetito o de este aparatito, todo se hacía a mano, ¿no? Yo hacía mis notas a mano o a máquina. Tengo cajas, literalmente cajas, cuadernos gruesos llenos de notas. Bueno, casi todo eso lo he estado pasando a este aparatito que tengo aquí, y es maravilloso. Con esa capacidad de creatividad y de hacer una cosa así, no somos capaces de vivir en orden. ¿Cómo está el agua del planeta? Contaminada. ¿Cómo está la atmósfera? Contaminada. ¿Cómo están los países unos con otros? En guerra. ¿Cómo está México? Lleno de sangre. Con toda esa capacidad que tenemos, no somos capaces de vivir en orden. El pecado, hermanos, es el problema. Entonces, pecado entra al mundo a través de Adán y Eva por medio de una tentación. Ya hablaremos más de eso, cómo operó allí. Y la creación fue afectada de una manera física, pero moral también y espiritual. Tal vez usted diga, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la tentación? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque aquí yo haría una pregunta. ¿Por qué Satanás está tan empeñado, o estaba tan empeñado en tentar a Adán y a Eva? ¿Por qué? ¿Qué se proponía Satanás al tentar a Adán y a Eva? ¿Qué ganaría él tentándolos? Bueno, la Biblia, por medio de los profetas Isaías y Ezequiel, nos dan una breve descripción de una guerra que hubo hace, nadie sabe el tiempo, pero que se dio en los cielos, y que se produjo esa guerra muchísimo tiempo, eso sí, es claro, antes de la ordenación del mundo. Satanás, Luzbel, Lucifer, en un tiempo, dice la escritura, nos deja ver, tenía una posición alta en los cielos. Era el querubín grande, dice Ezequiel 28:14. Era un querubín grande, protector. Dice aquí, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. O sea, tenía un cargo
de autoridad en los cielos. Pero Satanás se llenó de orgullo, decidió que él podía ser igual a Dios. E Isaías en el capítulo 14, versículo 13 y 14, ahí nos narra brevemente lo que sucedió. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo, igualito a Dios. Bueno, el resultado, también la Biblia nos dice, fue una batalla en el cual Satanás se enfrentó con el mismo Dios. Pero Satanás no fue solo, tuvo su montón de seguidores también, un montón de ángeles, pero fue derrotado. Era imposible que él ganara. Y fue echado del cielo junto con todos aquellos ángeles que decidieron seguirlo a él. Ezequiel 28, versículos 16 y 17 nos dice algo acerca de la caída de Satanás. Dice: a causa de la multitud de tu comercio, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, de maldad. Ahí se originó la maldad. Ahí tuvo su origen la maldad. Cuando él dijo: seré igual al Altísimo, ahí se originó la maldad. Y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, significa de la presencia de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Aquí la palabra corromperse significa, habla de corrupción moral, de pensamientos. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Entonces aquí nos da una breve descripción de la derrota y de la humillación de Satanás. Ahora, pensamos un momento lo siguiente: si Satanás no pudo derrotar a Dios, ¿quién sería su próximo objetivo para dirigir su ataque y querer sojuzgar? ¿Y quién cree usted que sería el objetivo? El hombre, el ser humano. Porque derrotar al hombre sería para Satanás derrotar toda la creación de Dios en la tierra. Y como él ya estaba corrompido moralmente, espiritualmente, lo único que producía es muerte, separación, destrucción. Por eso el mundo está como está. ¿Está entendiendo, verdad? Y Jesús habló por haberse multiplicado la maldad. Hay una multiplicación cada vez más de la maldad. Es impresionante lo que está sucediendo en esta ciudad. Niñitos suicidándose. Esta semana un jovencito de 12 años se suicidó porque hizo una travesura en la escuela y lo presionó demasiado la directora, según la nota, y no quería decirle a sus papás. Finalmente les dijo, pero algo hizo el niño y se sintió tan presionado que decidió suicidarse y se ahorcó. 12 años tenía el muchachito. Pero lo más triste fue el caso de un niño de 6 años, hermano. ¿Supieron de esa nota? ¡Qué impresionante! Las autoridades aquí en Jalisco están asustados porque ya tenemos el primer lugar en suicidios a nivel nacional. Ya son más de 200 suicidios a lo que va de mayo. Y no saben cómo parar eso. No saben cómo. Pues esa es la maldad. Antes los narcotraficantes se daban entre ellos, se mataban entre ellos y tenían un código ahí de respeto, ¿verdad? Iba la esposa y los hijos y nomás mataban al adversario, y a la esposa y a los hijos los dejaban ir. Hoy son los primeros que agarran al niño, agarran un machete y lo cortan en pedacitos y se lo mandan al enemigo. Y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, ese era el objetivo de Satanás. Exactamente. El ataque de Satanás a la humanidad fue simplemente su manera de vengarse, de devolver el golpe que Dios le dio, que lo derribó.
Su intención fue trastornar el proceso de Dios, o el orden de Dios, y su intención es volver del orden al desorden. Esa es la razón el origen de la tentación y el propósito de Satanás: volverte al desorden. Por eso tenemos que luchar, hermanos. Es una realidad. Luchar contra la tentación es real. ¿Tienes tentaciones? Entonces, por medio de la tentación fue que Satanás logró que el hombre desobedeciera a Dios y pecara. Desde ese día el hombre ha sufrido, sigue sufriendo y seguirá sufriendo por las consecuencias del pecado. Porque entre otras cosas, cuando el hombre cedió a la tentación, Dios maldijo la tierra, ¿se acuerdan? Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu culpa, le dijo. O sea que hasta la tierra la llevó. Desde aquel día, no solo el hombre sufre, también la creación sufre. Y Pablo en Romanos 8:19-22 lo describe de una manera corta pero concisa. Romanos 8:19-22 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. Vanidad significa debilidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabes que las 4 estaciones del año manifiestan un esfuerzo de la creación? ¿Cuál es la estación más bonita de las 4 estaciones? La primavera, ¿no? Que es cuando todo florece. Por eso es que tú ves ahora los árboles que dan flores, las mismas plantas que dan unas flores bellísimas. Es la situación óptima de la creación. Entonces todas las mariposas salen, las golondrinas, y todo se vuelve bien bonito en la primavera. Entonces la creación como que está en todo su máximo esplendor, y el sol en todo su cenit, aunque nos calienta un poquito, allá en Zihuatanejo se ensañó el sol, el calorcito estaba fuerte, pero es hermoso, sí, la primavera. Pero después, como hay una imperfección, ¿qué viene después de la primavera? El verano, y ahí empieza el calor. Pero después del verano, ¿qué viene? El otoño. ¿Y cómo se caracteriza el otoño? Porque las hojas empiezan a caer, la creación otra vez como diciendo, no es posible, no es posible. Después del otoño, ¿qué viene? El invierno. Todo seco. Y ahí está otra vez la creación, parece como que se murió, pero vuelve a sacar fuerzas de flaquezas, de debilidad, y empieza la primavera y empieza otra vez, y así es cada año. Es una imperfección total. Así no fue creado el mundo, hermanos. Así no fue creado. Pero el pecado dañó, trastornó todo eso. ¿Quién es el causante de la corrupción? El pecado es el causante de la corrupción. Tan pronto como el pecado se introduce en algo o en alguien, en una familia, en un individuo, en una relación, el orden se vuelve desorden, la productividad disminuye, la corrupción comienza a dar su fruto, ¿sí? Pasa de lo sano a la enfermedad, de lo perfecto a la imperfección, y esa es la naturaleza del pecado. Entonces la meta de Satanás fue deshacer lo que Dios había hecho, y la introducción del pecado y la maldad logró precisamente volver del orden y llevar al desorden. Qué tremendo, ¿no? El
pecado del hombre repercutió no solo en él, sino en toda la creación. Entonces el pecado es el instrumento de Satanás para echar a perder la perfección de Dios, porque altera el orden de Dios. Por eso la Biblia dice: desechen de vosotros toda amargura, todo enojo, gritería, pleitos, porque todo eso destruye y lleva al caos. A los que han entrado en orden, la discordia entre hermanos lleva al caos, ¿sí o no? Lleva a la desarmonía. Hay una tentación ahí. Entonces viene el derrumbe moral. El pecado causó estragos en toda la creación, cambió el orden de la autoridad familiar. Originalmente, escuchen, era el hombre, su ayuda idónea, y todo marchaba bien, pero después del pecado, Dios le dijo en Génesis 3:16, puso al hombre como cabeza y dijo: tú te enseñorearás de la mujer. O sea, significa tú la vas a gobernar, porque ella necesita ese gobierno, pero así no era originalmente. Entonces Dios tuvo que hacer algo para no dejarnos abandonados allí. Hay un dicho que dice: de los males el menor. Y Dios tuvo que hacer algo, y por eso fue que en su misericordia, para no abandonarnos al caos total, aún sin Cristo, puso en orden. Dijo: el hombre será cabeza de la mujer, para que haya orden. Y las autoridades, dice la Biblia, son puestas para que haya orden. Pero si la cabeza no gobierna, hay desorden. Si las autoridades no cumplen su trabajo, hay desorden en el país. Ese es el gran problema. Pero gracias a Dios, y nos vamos sobre el final, gracias a Dios, Él no se quedó mirando insensible nuestra situación. No, Él decidió un plan nuevo. Decidió un plan nuevo, y se ve desde el Génesis. Dice, no busquen, pero dice Génesis 6:5-7: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto de arrepentirse no es que el arrepentimiento de nosotros, significa lamento la situación que ellos viven, pero porque ellos decidieron. Pero fíjense hasta dónde afectó, hasta las lagartijas. Fíjense, cuando un esposo comete alguna tontería por allí y tiene un bebé de dos meses, y el bebé ya la llevó. Y el bebé al crecer dice: bueno, ¿yo qué culpa tengo que mi padre? Pues, no, pues es que era tu padre. Adán es nuestro padre y nos afectó. Entonces nadie puede poner esa excusa tonta: ¿y yo qué culpa tengo? Ya estás metido aquí. Es como esto: nuestro presidente nos representa a nosotros. Las decisiones que él haga afectan a todos, para bien o para mal, sí o no, aunque no quieras. Si él toma buenas decisiones, buen gobierno, nos va a afectar para bien. Mal gobierno nos afecta también para mal, porque en él estamos representados, y todos los seres humanos estamos representados en Adán. Pero dice la Biblia que en esa destrucción que Dios iba a traer por el diluvio, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, Dios decidió reiniciar con un nuevo linaje. Su meta final era restaurar al hombre al orden con él primero. Pero todavía existía el problema del pecado. Todavía existía el problema de la misma maldición que Dios declaró para la tierra. Pero Dios hizo un plan en dos partes para poder rescatarnos de esa situación de desorden, de ese problema del pecado, sus consecuencias. Lo que primero hizo fue enfrentar el problema de la relación del ser humano con Dios. Eso es lo básico.
para que haya orden. O sea, Dios enfrentó al hombre con su pecado. Sigue siendo la misma. Por eso debemos predicar el evangelio. Y el evangelio confronta a la gente con sus pecados. Ese fue el plan que Dios ideó para poder volver a tener la relación y que el hombre entrara en un orden nuevamente. Y era tratar con su pecado, porque el pecado había puesto una barrera con Dios. Y el plan era que al enviar a Cristo Jesús, ¿cuántos les dan gracias a Dios por su Hijo? Su plan era hacer morir a Cristo por el pecado del hombre. De esa manera fue que Dios proveyó la solución del problema del pecado personal. Solo por Cristo es que nuestros pecados, nuestra culpabilidad es quitada. Ese es el primer punto de su plan. Entonces, a través de Cristo, los hombres, las mujeres, tenemos la oportunidad de luchar contra la paga del pecado, contra la tentación, contra el pecado mismo en nuestras vidas. Solo a través de Cristo. Solo aquellos que depositamos la confianza en Cristo, solo en ellos ocurre un proceso constante de fortaleza, de crecimiento, porque confiamos en Cristo. Entonces, este proceso tiene un efecto, ¿sí? Este proceso tiene el devolvernos al orden con Dios. Entonces, en el momento en que una persona recibe a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, la corrupción, el ciclo del pecado se interrumpe en ese momento y comienza un proceso de renovación en la persona. Y Dios comienza a cambiar el ciclo del caos, la situación de caos. Pablo lo puso de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos salvos, entonces somos criaturas nuevas, aunque nuestros cuerpos físicos continúan deteriorándose. Pablo lo dijo, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior, ese se va haciendo fuerte, va creciendo. Es por eso que la Biblia utiliza el término nacer de nuevo. Jesús lo dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, este proceso de renovación constante hace posible que usted y yo vivamos vidas santas en medio de la corrupción moral que vive el mundo. Y tenemos ahora en el kayak el remo para enfrentar el río impetuoso. Esta renovación y fortalecimiento interno nos capacita para vencer las tentaciones, hermanos, y mantenernos. Eventualmente podemos caer, pero fiel es Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, levantarnos y seguir adelante. Entonces Dios ganó la victoria decisiva sobre Satanás. ¿Por qué? Porque en la cruz lo venció. Y ahora hace hombres y mujeres nuevos, como al principio. Pero todavía hay una segunda parte que se tiene que completar. Este cuerpo tiene que morir, o hasta que venga Cristo y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto todavía no sucede. El mundo sigue deteriorándose, las personas se siguen enfermando, los cristianos se siguen haciendo viejitos. Los cristianos nos enfermamos y morimos. Podemos tener un accidente y morir. Estamos sujetos a todas las consecuencias de la maldición de esta tierra. Pero interiormente ya no. Interiormente ya somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y finalmente Juan en el Apocalipsis nos describe cómo será la segunda parte del plan de Dios. El primero fue, ya vino Jesús, murió por nosotros. Y cómo aquí en Apocalipsis 21, si lo va abriendo, se ve cómo Dios triunfa sobre el mal, será desaparecido totalmente, el orden será restaurado, la creación será
con aquel orden, o la nueva creación será con aquel orden que hubo en el Edén. Dice Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Cielo nuevo, nueva tierra. Porque el primer cielo, o sea, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire la perfección final, versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto. ¿Por qué lloramos? Por el sufrimiento y las imperfecciones del mundo. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso está en lo escatológico, en lo futuro. Mientras, tenemos que seguir remando contra la corriente. Mientras, tenemos que seguir luchando como el salmón, contra corriente, contra el pecado y contra la tentación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, no tenemos duda, es pura y limpia, brinda toda la esperanza que el ser humano necesita, la esperanza de tener algún día la perfección total. Mientras, aquí en esta tierra, en el momento que Cristo vino a nuestras vidas, comenzaste a poner orden, pero nosotros tenemos que caminar en ese orden. Nosotros tenemos que seguir luchando contra el mal, porque el pecado, la consecuencia del pecado sigue trayendo muerte en distintas formas. Por eso es que, Señor, capacítanos cada día más, enséñanos. Queremos enfrentar las tentaciones con tu fuerza, con tu poder, no confiando en las nuestras, sino en tu fuerza, porque nuestro hombre natural, nuestro hombre humano, nuestro ser, humanidad es débil, no podemos confiar en ella. Por eso tenemos que crecer. Gracias, Señor, porque entendemos un poquito más que tú permites la tentación, que a la vez se traduce en una prueba, pero es exactamente lo que va formando la paciencia, el carácter, la bondad, la misericordia, el perdón, la benevolencia. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando, a no rendirnos, a dar nuestra vida por llegar a ese lago en las alturas, como el salmón, donde finalmente llega, se reproduce y genera vida. Gracias, Señor, porque en la misma naturaleza tú nos dejaste lecciones que podemos aprender. Ayúdanos, Señor, a ser como ese animalito, como ese pececillo insignificante, pero con una voluntad inquebrantable de luchar contra la corriente. Pon en nosotros eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.